Si hay un perfil concentrado de vencimientos, es porque el gobierno emitió deuda con ese perfil concentrado de vencimientos, ¿sí? Aglomeró vencimientos en corto plazo y ahora se da cuenta que el programa financiero no alcanza para cubrirlo y quiere reperfilar esos vencimientos. Muy bien. Ahora, este modo de campaña electoral con que el ministro Lacunza inicia su diálogo hoy, echando culpas, diciendo que nunca se terminó un gobierno peronista, no sé qué, que la responsabilidad es de todos, no es así. Acá el gobierno de Macri recibió un apoyo internacional que no había tenido nunca, ningún gobierno. El Fondo Monetario desde junio del año pasado le dio 45.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para que estabilice la economía y para que aleje el peligro del default. Y resulta que nos encontramos ahora, un poco más de un año después, con una tasa de interés del 75%, una devaluación del 50%, una inflación que puede ser mayor del 60%, es decir, todas las variables desmadradas, pero además con un riesgo país de más de 2.000 puntos. Y el gobierno hoy muy suelto de cuerpo dice, bueno, vamos a reperfilar los vencimientos de deuda. Esta es una decisión que efectivamente es una discusión sensata que hay que darla, pero que no resuelve el problema de la demanda de dólares. A lo sumo lo que hace es sacar un demandante, que es las divisas para el pago de deuda, pero no resuelve la demanda de divisas para importaciones, la demanda de divisas de giro de utilidades y dividendos, la demanda de divisas de atesoramiento. Roberto, el gobierno no tiene oferta de divisas. ¿Qué significa reperfilar? Vamos a los bifes. ¿Qué significa reperfilar? Va a alargar los plazos originales. Primero, el ministro... Roberto, es una reestructuración. Va a alargarlos, sí. La ley de administración financiera denomina que uno puede, el Ejecutivo, reestructurar la deuda original, alargando los plazos originales, siempre y cuando logre mejores condiciones que el bono emitido originalmente. Esto fue el grave problema del megacanje, que se abultó la deuda en monto, se aumentó la tasa de interés y a lo sumo lo único que se consiguió es alargamiento de plazos. ¿Pero es un default selectivo, como están diciendo muchos economistas? Yo no quiero usar palabras que mañana, digamos, el gobierno ha colocado una suerte de mordaza a la oposición donde cualquier crítica a sus políticas inmediatamente es desestabilizante. Yo no quiero pararme en un lugar que mañana sea usado negativamente, pero sí quiero decir que el gobierno es responsable de haber llegado a esta situación, es responsable exclusivo, que recibió apoyo internacional, que malgastó los recursos del fondo y que no resuelve el problema de la salida de capitales. Ahora seguimos, Roberto, ahora seguimos y está muy bien, me parece muy bien la racionalidad porque justamente lo venimos marcando. El gobierno busca culpables y no admite la responsabilidad del fracaso económico que ha generado en 3 años y medio de mala praxis económica como han tenido sin nunca reconocer. Vamos más repercusiones. Carlos Rodríguez, economista, mi síntesis del discurso de hoy, puro humo y default al divino botón. Resumen, se privilegió la deuda interna en pesos, LELIQ, contra la deuda externa, LETES y otras. Sigue la bicicleta de tasas versus dólar. Aún rige el monetarismo MIT. Seguirán patinando las reservas. Básicamente no cambió nada en mi opinión. Esto era lo que yo te preguntaba hoy, Fernando. Y lo dice acá Carlos Rodríguez. Seguirán patinando las reservas. Esto es lo peligroso. Es peor, porque no hay Gustavo. ninguna medida para controlar la salida de dólares del Banco Central. Peor todavía, porque lo que hicieron es decir, vamos a reperfilar el vencimiento. Es decir, no queremos pagar vencimientos este año, así el Banco Central tiene más dólares para vender en el mercado. Quieren vender más reservas todavía de las que venían haciendo. No es para frenar la venta, todo lo contrario, es para vender más dólares y baratos como lo están haciendo ahora, Gustavo. Y en tal caso perjudica a los tenedores de bonos. Si digamos, en este anuncio hay un perjudicado que serían los tenedores de bonos que le va a alargar los plazos. Ahora, va a seguir en el corto plazo vendiendo reservas, efectivamente, es lo que acaba de decir. No hay ningún comunicado del Banco Central en otro sentido. ¿Cómo afecta a la gente de pie, que es lo que decía recién Gustavo? Y mira, ¿Cómo me afecta con la leche, con la carne en el día a día? Esa es mi preocupación mayor. Mi preocupación mayor es que el salto cambiario impacta en precios. Además, el gobierno no ha permitido que se licúen las retenciones, que podrían morigerar ese efecto. Y esa suba de precios restringe el abastecimiento de alimentos.
Y este es el problema más grande. Ya no es solo si tenemos dinero para comprar, sino que comienza a haber restricción de abastecimiento. ¿Por qué? Porque no hay precio. No hay precio. Este Roberto, es el problema más grave. El gobierno dice, con esto vamos a frenar la devaluación, entonces no tendría que trasladarse a precio, pero los formadores Ya de estamos precio, en 60 pesos, digo. los formadores de dólar. precio no ven un dólar estable, por lo tanto van a seguir. Pero es que es más grave, restringen el stock. Lo que están diciendo hoy es, esperen con los depósitos llenos y vamos soltando con cuentagotas en función de la liquidez. Si acá se rompe la cadena de abastecimiento y en simultáneo la cadena de pago, porque todo el mundo quiere cobrar de contado la mercadería que entrega, no hay crédito de ningún tipo, ni bancario ni de proveedores, nos vamos a encontrar que, y tenemos desgraciadamente muchísimos argentinos en situación de calle y de pobreza, que están comiendo en comedores, y va a haber dificultad de abastecimiento de esos comedores. El precio de los bonos, con ese riesgo país, es precio de default. Eso es lo que el siempre Bonar decimos. 24, que es el bono más líquido, cotiza $35, un valor nominal de $83. Entonces nadie cree que le van a pagar los $83. Ese es el problema que tiene el gobierno. Hay una pérdida de confianza, así como no hay oferta de dólares privada, que es el grave problema, la única oferta son los dólares del fondo, y todo el mundo demanda. También en el caso de los bonos, lo que está pasando en estos precios es que los tenedores de bonos no creen que se los van a pagar. Por eso cotiza tan bajo. Ahora, Roberto, Fer, Digo 16% porque 16%, Roberto, si no me equivoco, fue la tasa del mega canje, la tasa más o menos bueno, promedio el del problema mega canje. canje fue que aumentaron 40.000 millones de pesos el stock de deuda, subieron la tasa que estaba en un promedio del 11 al 16 y no evitaron el default final. Ahora, el problema que hay acá, ¿por qué alguien, por un problema de lo que se llama liquidez de mercado? Es decir, si yo, mayoritariamente, la gente va al canje y desaparece una especie de bono, va a haber pocos tenedores que quieran tenerlo porque no lo van a poder comercializar. Entonces seguramente el canje será exitoso. Ahora, otro problema grave, que la CUNSA gastó un montón de tiempo en una introducción política acusando a todo el mundo, impropio de un ministro, es que no explicó el programa financiero que quedaría, porque todos decimos vamos a reperfilar. ¿Y cuál es la idea? ¿Cuál es la sustentabilidad del sector externo argentino en el tiempo? ¿Cuál es? Vamos a tener tantos dólares que ingresan de esto, vamos a tener... y entonces reperfilamos y con eso pagamos. Debió haber presentado un modelo de sustentabilidad del sector externo, en lugar de culpar a todo el mundo. Una cosa que puede pasar mañana con este anuncio es que mejore el precio de los bonos, porque muchos especuladores, con la idea de un canje, con precio de default, porque está totalmente... Van a comprar. Claro. Yo creo que el gobierno está especulando con que mañana haya un vuelco, por lo menos se frene la venta. Y haya una mejora, ¿por qué? Porque muchos dicen, bueno, si se reperfila esto se vuelve más pagable, salen a comprar. Ahora, no resuelve la demanda de divisas. El gobierno ha decidido saldar en contra de los tenedores de bonos y en favor de los demandantes de divisas. Ahora, el tema es el Fondo Monetario, que le dio 45.000 millones de dólares, que le permitió cambiar el programa y adecuarlo a las necesidades electorales de Cambiemos, que permitió que se rompan las bandas de no intervención cambiaria para mantener un dólar bajo artificialmente. ¿Ahora qué va a hacer? Digo, ¿qué hace? Como hizo... me desentiendo de todo, yo no tuve nada que ver. Digo, el fondo tendría que estar tratando de apoyar hoy al gobierno sin condicionamientos para que esta transición hasta el 10 de diciembre sea ordenada y se tranquilicen las variables. Esa es la responsabilidad de una institución multilateral. El fondo está especulando con cambiar el acuerdo stand-by por un crédito de facilidades extendidas. Exactamente. De 8 años, con condicionalidades mucho más gravosas internas. Me parece que esa es la idea con que el fondo está especulando hoy. Bueno, reprogramamos estos vencimientos, lo vamos a llevar a 8 años, pero vamos a pedir y mientras tanto, todo lo que no ya pasa sabemos. es lo que debe... La situación en la que estamos hoy es que el gobierno invirtió una conferencia de prensa y hubo un comunicado del fondo que no resolvió nada. No resuelve nada. Lo único que dijo es vamos a reperfilar vencimiento de deuda, no sabemos cómo, no sabemos cuál es el programa financiero, con qué sustentabilidad. Ahora, mañana puede seguir la demanda de divisas. Y el Banco Central no abrió la boca, no sabemos. El Banco Central cree que puede vivir con una tasa del 75% en las LELIQ in eternum, rifando. Digo, el Banco Central ha perdido miles de millones de dólares de reservas. Porque aquí hay un problema también
de punto de ruptura este programa financiero. Digamos, no se frena la escalada por más que suba la tasa de interés, venda reserva. Hay una discusión abierta y tampoco se resuelve este tema de echarle la culpa a todos y decir, bueno, ahora nosotros emitimos los bonos en estos plazos, concertamos los vencimientos, hicimos, ahora arréglense el Congreso. Digo, no es así. Normalmente esos rollover que se llaman, porque en definitiva es eso, lo hacen países que están en una situación solvente, tienen determinados vencimientos y dicen, bueno, te doy este bono en pago de los vencimientos y a largo plazo, y normalmente eso es una operación muy normal en los mercados, para aprovechar baja de tasa de interés, para mejorar la situación del sector externo. Ahora, esto que se está hablando, primero hay un aspecto positivo, impedir un ataque de buitres como sufrimos en nuestros se está tratando de despejar el escenario. Eso es cierto porque el primer canje, el 2005, tuvimos 76% de aceptación, después con el 2010 lo llevamos al 92,4% e igual sufrimos el ataque especulativo. Yo creo que desde ese punto de vista me parece razonable. Ahora, tal vez no está... El gobierno debió haber estado haciendo ya roadshow con haciendo rondas con los tenedores de bonos, los bancos de inversión para decir que iba a hacer esto. Y el fondo debiera estar enterado de esto. Hay información, Gustavo, al respecto a esto. Después, si querés, ahora sí. Digo, nuestra experiencia cuando fuimos a hacer el segundo canje fue primero ir a ver al fondo, explicar lo que íbamos a hacer y después una ronda de negocio con los tenedores de bonos. La deuda intraestado no está mal, todos los grandes países financian de distintas formas su propio Estado y en realidad es mejor que haya deuda intraestado a que deuda con los mercados. Ahora, es cierto que al ANSES lo han ido empapelando de bonos a lo largo de las sucesivas emisiones y sobre todo de bonos cortos que ahora van a reprogramar como las LETES. Entonces hay que mirar bien en qué contexto esto se dio. Y el otro tema, la presencia de Caputo, yo hablaba de ronda de negocios, puede ser que esté liderando la ronda con los banqueros y ya discutiendo el tema del reperfilamiento, reestructuración, como le queramos poner de nombre. De hecho, dijeron que iban a invitar a los fondos porque de inversión. Porque ellos tienen que estar bancos. conversando ya con los bancos. Sí, los bancos que se han llevado Lo sorprendente es que no hablaron con la oposición Sí. antes, porque acá lo más importante, y lo dijo la CUNSA, dijo, bueno, es información confidencial. No, ellos tenían que haber presentado números de sustentabilidad del sector externo. Tenemos tanta oferta de divisas, tenemos tantos vencimientos, vamos a reprogramarlos de este modo. Eso no es confidencial, es información pública. Habíamos hablado antes, efectivamente, yo creo que la idea es pasar de este stand-by de 3 años de vencimiento al Extended Facility o facilidades extendidas de 8. Pero también a mí me preocupa el modelo griego, porque este esquema se parece mucho al modelo griego, donde el fondo aparece como un garante del cumplimiento, aparece como ayudando a que se produzca esta suerte de reperfilamiento de plazos, pero por el otro pone una serie de condicionalidades respecto de un ajuste interno mucho mayores, mucho más pesados. ¿Para qué? Para garantizar el pago. Y esto le ha pasado a Grecia. Yo creo que ahí estamos planteando lo que hablábamos antes, la insuficiencia de dólares. El problema no es, efectivamente, como vos bien señalás, si vos corres hasta ahora son 45.000 millones de dólares, supongamos que lleguen a los 56.000, que vencen 21, 22, 23, y vos tenés una ventana en el 20 para hablar, no es tan grave la situación con los tenedores de bonos privados, si corres los vencimientos con el fondo. Ahora, el problema es que es tan grave porque no tenés oferta privada de divisas. Claro. Ahora tampoco y en este proceso tenés una corrida cambiaria. Cuando hay un rollover de bonos, un reperfilamiento, alguien dice, bueno, te lo cambio porque bajó la tasa de interés, pero no hay riesgo. Ahora, cuando uno lo hace con los precios de bono a precio de default... Es la última carta que tiene. Y 2.112 de riesgo país, es porque realmente está urgido de hacerlo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre este reperfilamiento y el megacanje de 2001 en cuanto a lo que es la propuesta para el mercado? Que va a pasar por el Congreso, me parece que aprendieron del problema. Solo la del deuda megacanje. nacional, la deuda internacional no pasa por el Congreso. No. Todavía no, pero si van a emitir nuevos bonos, me parece que... Claro, en teoría la idea es emitir nuevos bonos. Hay un peligro también de la democracia, que es este tema del gobierno permanentemente en campaña electoral, ¿no? Claro. Donde está acusando todo el tiempo a la oposición de que si abre la boca es golpista. Exacto. Digo, Carrió no puede decir que un candidato, palabra más o menos de Alberto Fernández, perjudica al país. Sí. Entonces, ¿qué se tiene que callar? Exacto.
No, bueno, eso es grave. Pero ellos buscan eso. Y ellos buscarían. Y el otro tema es la ellos movilización de partidarios del sábado, donde acusaron a los 2/3 de la población que no votó a Macri, que estaban en contra de la República, de la Claro. democracia. Digo, No, para ellos es antidemocrático Bueno, pero- y antirrepublicano el voto de la gente. bueno, por eso, hay Exacto. que tener cuidado Ahora, con estas cosas. ¿qué- Hay un fracaso muy grande también del fondo, ¿no? Porque el fondo desembolsó 45.000 millones de dólares para estabilizar la economía, alejar el riesgo de un default, porque digo, te lo doy para que cumpla los compromisos de pago. Y a su vez estabilices, alinees más o menos tasa de evaluación, tasa de inflación, tasa de interés. Hoy tenemos las 3 variables desmadradas y además estamos con un riesgo país de 2.112 puntos. Claro. El fondo algo debiera decir además de un comunicadito. Cuando el gobierno habla de incertidumbre, la incertidumbre hoy la está fijando el gobierno. Y es ahí estamos lo que dice Liliana, la cadena de abastecimientos alimentarios. Si vos no tenés precio, no tenés oferta de alimentos. Digo, es muy riesgoso porque vos hoy tenés muchísimos argentinos, desgraciadamente, comiendo en comedores. Y hay riesgo de abastecimiento de alimentos, porque no hay precio. Exacto. No sabes el precio del dólar, no sabes la tasa de interés, no hay financiamiento. Digo, es grave la situación.